Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la cordial bienvenida. Apasionante, ¿verdad? El estudio del libro de Génesis, el Berechit. Berechit, muy importante esta expresión que de alguna manera hemos identificado como en el principio. Recuerden que la palabra Génesis tiene un origen en el idioma griego. Génesis realmente es un femenino, entre otras cosas. Pero para el idioma hebreo el tema es Berechit. Y esta palabra Berechit viene con la letra Bet, que es la segunda letra en el Aleph Bet o el alefato hebreo. Esa letra Bet de Berechit es el valor numérico 2. Esto es muy importante y lo vamos a ir viendo en la medida que desarrollemos el tema. Berechit, de la letra B también podemos concluir con la letra B la palabra Berajá. Hay muchas formas de identificar la letra B, hay muchas formas como lo podemos definir, pero lo quise mencionar puntualmente con la palabra Berajá, una palabra que repetimos con mucha frecuencia porque tiene que ver precisamente con la palabra bendición, es decir, todo lo anterior en la letra Aleph, que la letra Aleph representa unidad, representa eternidad, pues está anterior a la letra Bet. Ahora bien, en lo que hemos venido mencionando de nuestro inicio en estudio bíblico, recordemos Génesis capítulo 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Quiero que resaltemos la palabra Elohim, porque durante todo el desarrollo de lo que es el proceso de la creación, el nombre que aparece allí es Elohim. ¿Por qué lo quiero resaltar, mis amados hermanos? ¿Por qué aparece Elohim y no aparece, por ejemplo, Yod-Hei Bad-Hei, que es realmente el nombre que es el que nos indica el yo soy, el gran yo soy, el único, el Dios todopoderoso? Sin embargo, notamos que no nos aparece la expresión Yod-Hei Bad-Hei, sino que nos aparece la expresión Elohim. Y en todo, repito, en todo el texto de creación, siempre el nombre que utilizaremos será Elohim. Recordemos que Elohim también tiene otra aplicación y es la aplicación como juez y la aplicación como malach, como ángel, o también la aplicación como líder. Aquí entendemos, obviamente, por el contexto que nos está hablando de Elohim como el Dios creador. Muy importante. Creó los cielos y la tierra. Posteriormente, cuando entramos al verso 2, vamos a ir desmenuzando muy lentamente esta historia, porque aunque sé que el contenido que debíamos desarrollar va hasta el capítulo 6 de Génesis, bastante tema por tratar, definitivamente les digo, mis amados hermanos, no quiero pasar por alto las mínimas enseñanzas, es decir, no podemos avanzar tan rápido, pero sí les pido de manera especial, ustedes en casa, dedíquenle un tiempo, por favor, a hacer la lectura de todo Génesis hasta el capítulo 6, porque es parte del parashá que estamos viendo ahora, en principio, Bereshit. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y dice la palabra, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Es importante recordarles, mis amados hermanos, que en esta lectura que estoy haciendo para esta versión, algunos de las frases o de los términos mejor utilizados allí, cuando los vemos en el hebreo, realmente tienen otro sentido, tienen otro enunciado. Pero por ahora vamos a mantenerlo allí y en la medida que lo desarrollemos, buscaremos cuáles son los orígenes más directos en el original hebreo. Verso 3. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Muy bien, hasta aquí hemos avanzado y vamos, repito, a retomar un poco lo que ya mencionamos, pero vamos a profundizar el tema. Recordemos que cuando hablamos del nombre, creo que sobre este tema ya hemos avanzado y usted lo puede realmente realizar conmigo. Permítame un momento, por favor. Cuando mencionamos el nombre de Dios, Yod, Hei, Bad, Hei,
Recordemos, si lo puedo expresar de esta manera, la letra Yod tiene un valor numérico que es 10, la letra Hei tiene un valor numérico que es 5, la letra Bab tiene un valor numérico que es 6 y la letra Hei nuevamente tenemos un valor de 5. Esto nos da como valor en el Yod Hei Bab Hei que su valor es 26. ¿Por qué quise mencionar este 26? Observen lo importante de este valor numérico. La letra Bet, que es con la que iniciamos Bereshit, tienen la mayoría de letras en el abecedario o en el alefato hebreo, a su vez se componen de otras letras y cuando tratamos de separarlas o de dividirlas, encontramos características como esta. Observen, la letra Bet, esta es la letra Bet. Su valor original decimos que es 2, ¿verdad? Pero la letra Bet a su vez está formada por una letra Resh, recuerden Resh, muy importante, lo vamos a ver más adelante, y el valor numérico de la Resh es 200. Mientras que la letra Bat, que esta es una letra Bat, su valor numérico es 6. Por lo tanto, tendremos como valor en este punto el número 206. 206. ¿Por qué es importante este 206? Porque cuando hacemos la reducción de esta gematría encontramos 20 más 6 nos daría un total de 26. Es decir, que en la letra Bet vemos cómo también aparece registrado el número 26. Muy importante. 26 de Yod Hei Bat Hei y 26 formando la unión o dividiendo la letra Bet en las dos que la conforman, la Resh y la Bat. 206 en la reducción nos da 206, 20 más 6, 26. Muy bien, esto para tener a grosso modo una idea de por qué lo quiero mencionar, porque definitivamente estos contextos de la gematría son extraordinariamente importantes. Pero veamos un aspecto que quiero que nos centremos en el día de hoy con preguntas básicas. Lo importante aquí es establecer, la tierra estaba en una situación difícil. Dios, a partir del verso 3, Elohim, empieza un proceso de restaurar lo que se descompuso en el verso 2. Lo mencionamos igualmente ayer. Vemos que aquí en el original hebreo se utilizan dos expresiones, la expresión Tov y la expresión Babo. Esta expresión tiene que ver con destrucción, tiene que ver, entre comillas, con la palabra caos, destrucción. Lo mencioné también en el día de ayer. Y es importante tener presente porque aquí había oscuridad. Oscuridad. La pregunta es, cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es muy importante, mi amado hermano, que tengamos claro en nuestro corazón que desde ese primer momento Dios creó absolutamente todo el contenido que debía estar presente en el cielo y todo el contenido que debía estar presente en la tierra. Es decir, todo, absolutamente todo fue creado en Bereshit capítulo 1, verso 1. Y observen, mis amados hermanos, que aquí la expresión crear tiene en el hebreo original una palabra que es barak. La palabra barak nos dice crear, y crear significa hacer algo de lo que no existe. ¿Podemos clarificar esto? Crear significa de algo que no existe hacer algo que ahora va a ser parte. Por eso la expresión en el verso 1 nos dice en el principio, barak, creó Dios. ¿Qué creó Dios? En el principio, los cielos y la tierra. Algo que no existía fue creado, los cielos y la tierra. Y en su conjunto, tanto en los cielos como en la tierra, en la creación, en el barak de Dios, se creó todo cuanto debía estar en los cielos y todo cuanto debía estar en la tierra. ¿Por qué es importante que mencionemos esto, mis amados hermanos? Porque en el verso 3, si lo lee nuevamente conmigo, viene la expresión, y dijo Dios. Dijo Dios. ¿A quién le dijo Dios? ¿Por qué Dios dijo? Es interesante, ¿verdad? Dijo. ¿Por qué dijo Dios? ¿A quién le dijo Dios? Dijo, sea la luz. Observen, aquí no nos dice en el verso 3, creó la luz.
Observan, ya no aparece el verbo barak, de crear, sino que aquí vamos a encontrar una expresión diferente. Dijo, hacer, decir, la importancia de la palabra, el expresar la palabra y el tomar de algo que ya estaba creado, porque en el Baraj de Dios creó los cielos y creó la tierra. Ahora, de la creación que ya hizo, toma, extrae, anuncia, dice lo que ya había creado, que ahora sea. Por eso cuando leemos el verso 3 dice la palabra sea la luz. Y atención que aquí hay algo muy interesante. Y el verso 3 nos dice a su vez, sea la luz, y que nos confirma inmediatamente, y fue la luz. Cuando leemos los textos bíblicos detenidamente nos encontramos con cosas gramaticalmente hablando que nos causan cierta intención. Me explico, sea la luz, y la Biblia nos confirma, y fue la luz. Me pregunto, sea la luz, y fue la lluvia, sea la luz, y fueron los árboles, en verdad, porque la palabra nos hace la claridad de lo que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero no solamente nos dice que sea la luz y fue la luz, sino que en el verso 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Yo me deleito en estos temas porque les repito, voy muy lento porque es muy interesante que examinemos cada palabra de la creación. Porque en cada palabra de la creación no la podemos pasar tan superficial. Veamos nuevamente, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Acaso Dios tenía alguna inquietud cómo sería la luz? ¿Acaso Dios pudo pensar siquiera un momento que la luz podría ser mala? Sea la luz, oh sorpresa, fue la luz. Pero cuando además vio la luz, dice el texto, vio Dios que la luz era buena. Interesante, porque cuando leemos el texto vemos cómo la Biblia, repito, nos narra minuciosamente en detalle cada expresión de Dios. ¿Para qué? Para que en los tiempos hoy, con la ciencia, la tecnología y tantos estudiosos, pretendan establecer que la creación se originó a través de una explosión y vino el tiempo del Big Bang y vino toda esta historia que por años nos han comentado, a la cual por supuesto muchos deciden creer. Pero lo que nosotros vemos que en el texto bíblico de Bereshit, con tanta claridad el Padre Eterno nos determina y nos asigna puntualmente cada acción que el Padre realizó. Ahora, es importante, acompáñame por un momento en el verso 7, porque en el verso 7, adelantándome un poquito a lo que vamos viendo, en el verso 7 vamos a encontrar una segunda expresión. La primera expresión es crear, barak, pero en el verso 7 aparece una expresión muy interesante, e hizo, por favor léalo conmigo, e hizo Dios Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Esta expresión debemos mirarla con mucho cuidado, prestarle mucha atención, porque ahora nos vamos a encontrar con que el Padre Eterno, cuando creó Dios los cielos y la tierra estaba totalmente rodeada, cubierta de agua. Lo vemos como en el verso 7 dice, e hizo. Por favor observen y dígalo conmigo la expresión hacer. La expresión hacer en el verbo hacer no es la expresión crear. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, barak, pero en el verso 7 vemos que hizo. ¿Qué hizo? Separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las que estaban sobre la expansión, y dice el siguiente punto, y fue así. Es decir, tal cual Dios lo dijo, tal cual Dios lo hizo, así fue. Entonces, en este orden de ideas vemos cómo en la creación de los cielos y de la tierra,
todo tiene el pronunciamiento de la palabra viva, eficaz y penetrante, el poder de la palabra de Dios. De manera muy resumida, para que avancemos, por supuesto, en nuestro texto, veamos. En el primer día, ¿qué hace Dios? Dios toma la luz y dice la expresión que separa la luz de la oscuridad. ¡Wow! Por favor, detengámonos un momento en este punto. Cuando en el principio crea Dios los cielos y la tierra, dijimos, todo estaba incluido. La terminación en hebreo es et, que incluye todo. Todo lo que debía estar en los cielos, todo cuanto debía estar en la tierra, fue creado en Bereshit capítulo 1, verso 1. Esto ya lo tenemos claro, perdónenme que lo repita con tanta insistencia. Ahora, lo que Dios va a hacer en el siguiente proceso es retomar, restaurar, verso 2, restaurar lo que pasó en el verso 2 y a su vez darle el origen a todo cuanto ya estaba creado, colocarlo en la posición y en el lugar donde debían estar para que a su vez cumplan el propósito, cumplan la labor, cumplan la asignación para la que a su vez fueron creados en Génesis capítulo 1. Pero surge una pregunta muy interesante. Dice entonces la palabra que separó la luz de la oscuridad. ¿Puede usted, mi amado hermano, por un momento pensar cómo la luz y la oscuridad estaban juntas? ¿Cómo tú puedes separar la luz de la oscuridad? ¿Cómo podemos explicar que la luz y la oscuridad hayan estado en un mismo punto, en una misma unidad? ¿Cómo podemos entender esto? Ahora, lo que sí podemos clarificar definitivamente, y lo mencionamos en el día de ayer, es que la oscuridad obedece a la ausencia de la luz. Y podríamos hacer un ejemplo muy simple, muy sencillo. Aquí en el sitio en el que me encuentro ahora mismo, en el estudio de grabación, si apagamos las luces, si apagamos estas luces, hablando de una luz eléctrica, por supuesto, si apagamos las luces, notaremos que inmediatamente avanzará la oscuridad. ¿Me están captando el ejercicio? De tal manera que cuando nosotros llegamos a un lugar muy oscuro o tenuemente oscuro, lo primero que pensamos es en la necesidad de la luz, en la necesidad de que haya claridad. Pero lo importante aquí es que determinemos y establezcamos que oscuridad es la ausencia de la luz. Por lo tanto, cuando en el verso 2 entendemos que la tierra estaba vacía, que en la tierra había oscuridad, que en la tierra había desorden, entendemos por la palabra que en el verso 2 no había luz. Es decir, Dios, la luz, que yo soy la luz, dice la palabra en el libro de Juan, yo soy la luz, no estaba presente. Ahora, Dios por supuesto toma la tarea y dijo que sea la luz y fue la luz y entonces determina cómo separar la luz de la oscuridad. Esto en el primer día. En el segundo día vemos cómo nos menciona las aguas que están arriba y las aguas que están abajo. Muy importante, quisiera que tuviésemos solo un programa determinado, una jornada para hablar de este tema. Las aguas que están arriba y las aguas que están abajo. Porque recordemos que cuando Dios creó los cielos y la tierra, la pregunta es, ¿la tierra? ¿Desde qué punto de vista entendemos el concepto tierra? Desde el punto de vista, ¿qué es para nosotros tierra? ¿El planeta Tierra? ¿Es lo que consideramos tierra? ¿El planeta Tierra? ¿O lo que consideramos tierra es la parte seca que llamó tierra y los mares? ¿Me están captando lo que les quiero significar? Una cosa para nosotros es entender que tierra son los continentes que conocemos hoy, los 5 continentes. La parte seca, a la parte seca llamó tierra y a su vez a los mares, que es la parte que contiene agua. Pero observen que esto sucedió tiempo después cuando Dios determinó que había un lugar de tierra seca y había un lugar de mares o de agua. Pero en principio toda la tierra era agua y luego separa las aguas de la tierra, las aguas de abajo y las aguas de arriba.
Muy importante esta expresión. ¿Cuándo sucede esto? Y lo veremos un poco más en detalle cuando pasemos en el día 2. ¿Cuándo será? Espero que pronto, porque la semana se nos está agotando y debemos agotar este tema. Si no podemos hacerlo, yo le pido, amado hermano, por favor, en casa. Recuerden que estudio bíblico devocional, el tiempo es muy breve, pero es solamente una semilla para que ustedes en casa avancen, escudriñen, desarrollen, por favor, su pasión por estudiar la palabra. Porque, repito, estos temas no los podemos simplemente leer por leer, sino que necesitamos ahondar, escudriñar. La misma Biblia nos da respuestas a todas estas inquietudes. Entonces, en el verso 2 vemos cómo la palabra que se utiliza allí es hizo. Luego, en el día 3, perdón, en el día 2, en el día 3 dice la palabra que hubo a un lugar lo llamó tierra, lo que es el contexto físico, el contexto de seco, y allí estaban las plantas y los árboles. Dios prepara entonces la creación no, hizo las plantas y también todo lo que tiene que ver con la naturaleza vegetal, el reino vegetal. Posteriormente, en el día 4, aparecen el sol, la luna y las estrellas. Observen, en el día 4 hasta el día 4 aparece el sol. De tal manera, mis amados hermanos, que en el capítulo 1, verso 3, nos habla de luz. Y para muchos de nosotros, cuando nos habla de luz, entendemos luz como que hubo sol, pero veamos que no es así. Continuamos con la pregunta. Entonces, ¿qué es la luz del verso 3? Porque en el día 4 dice la palabra que en el día 4 aparecen el sol, la luna y las estrellas. Hasta el día 4. Es decir, cuando entendemos el sol, entendemos que hay luz, la luz día, la luz solar. Pero no es la misma luz a la que refiere el verso 3. Muy importante. Atención con el verso 5. Este verso 5 es muy, pero muy fundamental en el proceso de la creación. En el verso 5, ¿qué se sucede? En el día 5 se sucede que Dios hizo, aquí utilizamos la palabra crear. En el verso 5, ¿qué hizo? Creó ¿qué? Los animales, las aves, los peces. En el verso 5, y cuando hablamos esta expresión del día 5, estoy con los días. En el día 5 creó. Vean la importancia de las dos palabras, hacer y crear. Y necesito, repito, tomarlo con calma para que lo podamos entender con suficiente claridad. Crear algo que no existe, se crea. ¿Quién creó? Dios creó. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. En el verso 1, todo lo que contiene, tanto los cielos como la tierra, fueron a su vez creados. Posteriormente, en el desarrollo de la creación, Dios lo que hace es, repito, darle la labor a cada una de las partes de su creación para que cumplan el propósito con el cual fueron creadas. En el día 5 entonces aparecen las aves, los peces, es decir, dígalo conmigo, vida. Aquí hay algo muy importante porque seguro que usted está pensando en una pregunta con respecto al día 3. ¿Acaso las plantas no tienen vida? Bueno, sabemos que las plantas tienen vida, ¿verdad? Ahora, las plantas no se movilizan. No es que no avancen, las plantas igual crecen, pero vemos cómo en el día 5 crea las aves, los peces, y estos a su vez tienen movilidad. Es un tipo de vida en el que se crea el reino animal. Y luego, por supuesto, viene el día 6. Estoy haciendo un resumen muy, muy, muy compacto de los días de la creación para no poderlos detallar cada uno de ellos. Pero en el día 6 viene la mayor creación que Dios desarrolla en todo el proceso de su etapa creativa. ¿Cuál es? La creación del hombre y de los animales. Aquí vemos que en la creación de los animales fueron tomados del polvo de la tierra y sobre los animales hay vida y sobre los animales hay aliento de vida, pero sobre el hombre
hay el espíritu. Y hay una gran diferencia entre la vida animal y la vida del hombre. En la vida del hombre hay espíritu de vida, hay el neuma, el nefesh, el alma. Y a su vez nos da la oportunidad de tener entendimiento, razonamiento, libre albedrío y por supuesto la facilidad de la expresión oral, es decir, el lenguaje nos da la facilidad de hablar. Recuerdo que hace un año para este tiempo, cuando grabábamos también el estudio bíblico devocional, alguien me envió un correo y me preguntaba, pero ¿los animales en algún momento tuvieron también el habla? Y mencionábamos puntualmente el tema del loro. ¿Usted recuerda que el loro habla? Bueno, el loro realmente no habla. Realmente lo que este animal o esta ave hace es repetir o pronunciar sonidos. Es decir, él puede que repita una palabra como buenos días, algo así por el estilo, pero sin entender, realmente sin comprender lo que significa la palabra que está expresando. Entonces no es más que un simple repetir de sonidos. Muy importante. Entonces, mis amados hermanos, la expresión que aprendimos básicamente hoy es dos. Uno, crear, Dios creó, y número dos, Dios hizo. Creó dos palabras. Hizo y crear son dos palabras que necesitamos tener con tanta claridad en nuestro corazón para que podamos desarrollar el contenido del proceso de la creación. Bien, mis amados hermanos, el tiempo se nos agotó. Tenemos mucho trabajo por adelantar. Así es que mañana continuaremos aquí en Estudio Bíblico Devocional. Les dejo una tarea muy pequeña. Por favor, vaya al verso 27 de Bereshit capítulo 1 y establezca, subraye en su Biblia en cuántas ocasiones aparece la palabra creó. Recuerden, la palabra en el original, barak, creó. En cuántas ocasiones aparece la palabra creó. Es muy importante que lo defina porque determinará en la vida del hombre y en la creación el propósito de Dios. Mis amados, muchísimas gracias, su hermano pastor Roberto Alfaro. Originamos desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte. Gracias por compartir el mensaje. Gracias por estar atentos a este principio de Bereshit y gracias por estar siempre acompañándonos fielmente. Shalom para todos. Un abrazo. Muchas gracias. Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná.